Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Am, Como lo había adelantado en la clase anterior, nuestra sesión del día de hoy será únicamente informativa, en el cual vamos a explicar precisamente aquellos puntos que quizá nos queden pendientes para lo que es nuestro proyecto, ¿vale? De la formulación y evaluación de proyectos de inversión. La clase anterior nos quedamos en lo que es el estudio de mercado. Ya habíamos hablado un poco de la necesidad que existe de realizar encuestas, porque en primer lugar tenemos la etapa de lo que es la idealización, ¿no? La parte de la idea, conocer cuáles son las ideas, diagnosticar lo que es la oferta y la demanda, diagnosticar también las necesidades que existen en la comunidad, o sea, o en el mercado en el cual nos vayamos a dirigir. Y finalmente, pues tenemos que comprender que no nada más es nuestra idea, sino también elegir quién es la persona a la cual le vamos a vender estos productos y servicios. Para eso utilizamos un estudio de mercado en el cual con esta infografía determinamos gran parte de lo que es el estudio, ¿vale? Olvidémonos de lo que dice abajo y nos enfoquemos a donde dice los puntos principales. El estudio de mercado nos ayuda para identificar clientes potenciales. Los clientes potenciales, muchachos, son aquellas personas que probablemente dentro de algún tiempo nos compren. Esto es debido a dos condiciones: la fortaleza que tengamos en nuestra mercadotecnia y la efectividad de nuestra operatividad que ayude a que nuestros clientes, pues nuestra base de clientes pues sea sólida y con ello también venga la identificación de los clientes potenciales. Para ello tenemos que entender a los clientes que tenemos actualmente, ¿no? O los que pretendemos tener primero y posteriormente los potenciales serán quienes vendrán después en nuestra actividad. Lo que tenemos que hacer es fijar objetivos realistas, que ya hablamos un poco de los objetivos, desarrollar una estrategia de negocio, que ya habíamos hablado un poco de los objetivos cuando mencionábamos que un objetivo es general y las metas son precisamente específicas, ¿verdad? Tenemos un objetivo general, un objetivo específico por cada área o departamento y finalmente lo que son las metas. Esto nos ayuda para desarrollar una estrategia de negocio. Finalmente nos va a ayudar para examinar y resolver problemas de estos mismos negocios. Y por último, las oportunidades que nos van a ayudar precisamente en una técnica que se llama FODA, en la cual seguramente ya trabajaron ustedes, pero que a continuación vamos a ver. Lo que nos ayudará a identificar estas oportunidades, y este análisis FODA nos ayudará también a analizar lo que es la competencia. Bueno, para las encuestas del proyecto, muchachos, vean que por ahí tenemos que realizar una pequeña encuesta. Les pido de favor que cuando hagamos esta actividad, revisemos esta parte de lo que es la encuesta. Para conocer la opinión de tu público objetivo, primero, si es que necesitamos una prueba piloto, pues tenemos que implementarla, ¿no? Sino con algunas muestras a clientes potenciales. Vean, chicos, no les voy a pedir esto, pero sí tengan en cuenta que para poder realizar el estudio de investigación de estos mercados, tenemos que realizar entrevistas, observación directa, tenemos que utilizar encuestas y lo que son los programas piloto. Ahora, la diferencia entre una encuesta y una entrevista o la observación directa es que la observación directa y la entrevista, y por ahí algunos otros métodos pertenecen a ser cualitativos. Esto significa que no hay forma de poder realizarlos de manera numérica, de expresarlos de manera numérica. Mientras que las encuestas, al realizar preguntas abiertas y cerradas, es más fácil de poder realizar algunas estimaciones de valor numérico. Ahora, ¿qué quiero conocer de la opinión de mis clientes? Primero es el concepto, muchachos, ¿vale? ¿Es atractivo? ¿Tendrá más ventas, menos o igual que el de la competencia? Esa es la pregunta que yo como empresario o como formulador del proyecto necesito averiguar, ¿no? ¿Es atractivo mi producto? ¿Tendrá más ventas?
tendrá menos o será igual que el de la competencia. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una mermelada, que ese es el ejemplo que ya voy a utilizar, la mermelada, entonces comprarías este producto, en este caso, mermefresa se va a llamar el producto que vamos a ofrecer. ¿Comprarías mermefresa? Sí, no y por qué. Pero antes tenemos que estructurar qué es mermefresa, ¿no? Mermefresa es una mermelada elaborada con tal y tal y tal y tal y tal, tal condición. Bueno, y una vez que se haga ese preámbulo, entonces ya comenzaría con la primera pregunta. ¿Comprarías este producto llamado mermefresa? Sí, no, ¿por qué? Sí lo compraría, no. No lo compraría y en ambas se pide un por qué. ¿Con qué frecuencia lo consumirías? Ahora, por ejemplo, chicos, si nos referimos a mermeladas, tenemos por qué, o sea, descontar que nuestro producto no va a ser consumido ni comprado por mínimamente por los menores de 3 años, ¿no? Porque ellos no pueden comer estos productos. Entonces, ya tenemos que responder hacia qué mercado vamos a ir enfocado, ¿vale? Para eso hacemos estas preguntas. De ahí el producto. ¿Qué quiero conocer de la opinión de mis clientes acerca del producto? ¿A qué segmentos del mercado atrae más? ¿Qué resulta atractivo de él? ¿Cómo lo percibe en comparación con el de la competencia? ¿Son atractivos estos beneficios? Y entonces tenemos que conocer la competencia. Por ejemplo, Mermefresa tendría como competencia, por ejemplo, no sé, a Herdes, tendría como competencia a todas estas empresas que venden mermelada, ya sea en este caso, mermelada tradicional, de esta que venden en el supermercado, o mermelada artesanal. Y por eso es importante conocer el mercado, porque vean, la mermelada artesanal normalmente va a ser más cara. Y en cambio la mermelada que se produce a gran escala, pues será más barata porque su distribución será mayor. Utilizamos la economía de escala para poder reducir costos. Entonces, son mercados diferentes porque por ejemplo, las mermeladas que venden en el supermercado normalmente son para consumo de familia, pero quien compra esto, pues no está pensando tanto en el azúcar, no está pensando tanto en los niveles de fruta, etcétera, etcétera. Mientras que quien compra una mermelada, por ejemplo, artesanal, si revisa los niveles de azúcar, quiere que tenga menos azúcar, que sea orgánica, que el sabor sea más natural, o sea, más sabor a manzana o sabor a fresa en este caso. Entonces tenemos que hacer comparativas, ¿no? Pero similares. En este caso, si mi competencia cercana fuera, no sé, Herdes, por ejemplo, en comparación con el producto Herdes, mermelada Herdes, ¿te parece mejor, igual o peor? Por eso es que aquí nos habla acerca de las muestras del producto, ¿verdad? En este caso, al realizar una encuesta o realizar una especie de conocimiento, ¿no? Obtener estos datos, lo que yo quiero saber es si en comparación con el otro producto este sabe mejor, igual o peor, ¿vale? Puede ser de esta forma o simplemente en cuanto podemos tomar en comparativa el producto pero realizando algunas pequeñas muestras o simplemente con algunas características cualitativas, ¿vale? Por ejemplo, como el tamaño, como el precio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razones comprarías o no este producto? ¿No? Por ejemplo, esta pregunta puede ir complementada con precisamente una serie de por qué sí y alguna serie de por qué no comprarían este producto, ¿vale? Esto es algo que ustedes tienen que entender de su mercado. Por muy bueno que parezca nuestro producto muchas veces o servicio, muchas veces el mercado pues simplemente no está enfocado o simplemente pues no le interesa. Vean que el mercado de las medicinas es un mercado muy lucrativo, ¿verdad? Deja muchos miles de millones de dólares al año, pero es un tipo de producto que no deseamos comprar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón compraría? Pues por una necesidad si fuera un medicamento, pero en este caso no es un medicamento, en este caso es un alimento. Pero vean que la mermelada es un alimento que podría o no estar en la dieta y no sucede nada. Entonces, debemos de conocer cuáles son las razones por muy
por muy extrañas que sean, tenemos que conocer estas razones de por qué sí y por qué no. Las expectativas recuerden, todo esto tiene que ver con la cuestión de calidad. Entonces, ¿te parece adecuada la relación? Aquí es importante, chicos. Si hablamos de sabor-precio, en este caso, pues estamos dejando a un lado la calidad, pero, por ejemplo, si fuera un servicio, muchachos, tendría que ver, ¿te parece adecuada la relación calidad-precio? O calidad, tiempo y precio, o costo-beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que queremos conocer aquí? Si se cumple con las expectativas o qué tan bueno parece nuestro producto o servicio, ¿vale? Por ejemplo, hay productos o servicios que en la teoría nos dicen que son buenísimos, pero en la práctica, pues realmente terminan siendo mucho más complejos de lo que parece, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, alguien podría imaginarse que el negocio de tener muchas motocicletas y tener esto de los mandaditos, por ejemplo, antes del coronavirus, pues era una excelente idea. Quizás sí lo sea, o sí lo fue durante mucho tiempo, pero también el que sea una buena idea implica también mucho trabajo, ¿no? El mantenimiento de las unidades, el contratar gente, etcétera, etcétera. Entonces, es adecuada esa relación calidad-precio, es adecuada esa calidad tiempo, precio, sabor. El nombre de la empresa, ¿no? O del producto que estamos haciendo. En el nombre se puede distinguir si es a partir de una empresa o a partir de un producto o servicio. Es atractivo y fácil de recordar. ¿Qué les sugiere? ¿Qué piensas al escuchar el nombre del producto? Vean que esto forma parte de nuestra mercadotecnia cuando nosotros tenemos que apoderarnos de un sonido que quede en la mente del consumidor o del comprador y con ello pues asegurarnos que cuando se vaya a realizar la compra pues sea el primer nombre el cual esta persona se ponga a pensar y esté dentro de sus razones o dentro de sus posibilidades de compra. Ok, finalmente vamos a los últimos tres que son el envase, la publicidad y el precio. En el envase es atractivo, cómodo, práctico, de fácil manejo, transporte, amigable con el ambiente. Como les he dicho, chicos, podemos hacer una especie de checklist. Es atractivo. El hecho de que un envase sea atractivo o no, determina también muchas veces que el tipo de compra. Vean que normalmente la gente no va a escoger las cosas por sus características, las características natas del producto, sino más bien muchas veces por estas características subjetivas como es el que te guste o no, el que sea atractivo o no. Pero les digo, al ser algo subjetivo, porque vean, pues lo que a mí me parece bonito tal vez a los demás no, y entonces yo tengo que conocer la mayoría de las personas o quienes me van a comprar el producto consideran que este empaque, este envase o este embalaje es atractivo, pues ya ustedes sabrán la diferencia de envase, empaque y embalaje, ¿no? Pero aquí entran las tres. Es cómodo para llevar, para transportar, etcétera, etcétera. Es práctico, o sea, si realmente puedo disponer fácilmente de él, no necesito otro tipo de aditamentos. Por ejemplo, chicos, en los vinos, actualmente mucha gente no, así como su servidor, no sabe utilizar un destapacorcho. Y entonces, vean, si yo compro un vino y tengo que utilizar un destapacorcho, pues me voy a encontrar con un problema porque no es muy práctico, ¿verdad? Para mí, tal vez para las demás personas sí lo sea. Pero, y hay otro problemilla, que yo, por ejemplo, ese vino, si no tengo un destapacorcho, pues no lo puedo abrir. Entonces necesito otro instrumento o algo más. Entonces hay que prestar atención en eso, ¿verdad? Es de fácil manejo, transporte, y esto me refiero porque, imagínense, si el tamaño del envase es más grande, entonces vamos a suponer que tiene un empaque. Vamos a suponer que estamos vendiendo unas botellitas, ¿no? En este caso, de mermelada. Y entonces, si el envase es más grande, entonces, si vamos a empaquetar de a 6 unidades, por ejemplo,
en una mini cajita, entonces el empaque será más grande, tendré que utilizar más cartón, etcétera, etcétera. Entonces será más caro el costo. Y si es en un embalaje, ¿no? O sea, también es más grande el embalaje. Y recuerden una cosa, el embalaje ya es como una caja, ¿no? Si ya vamos a suponer que vamos a llevarlo y que lo vamos a transportar por alguna de los canales de comunicación que conocemos, como es el avión, o puede llegar a ser un barco, puede llegar a ser el transporte terrestre. Pero mientras más grande sea, más voluminoso sea, pues entonces también el costo, ¿no? ¿Y por qué el costo? Pues porque si puedo transportar menos unidades en menos espacio, pues tengo que hacer más viajes, es más caro. Ahora, si pesa más, también, si imagínense que voy por avión, me cobran por kilogramo. Entonces, vean, el escoger un buen empaque, envase o embalaje es importante para también el manejo y el transporte y la logística. Y últimamente lo que es amigable con el ambiente, ¿no? Hay que cuidar el medio ambiente, chicos. ¿El empaque del producto te parece adecuado, poco útil y necesario a partir de estas características, ¿vale? La publicidad parece atractiva, es fácil de comprender, los colores son adecuados. Chicos, entendiéndose que la mercadotecnia nos dice que la publicidad son las estrategias y los medios que tenemos para poder dar a conocer un producto. Más fácil. La publicidad es comunicacional, muchachos, ¿vale? Entonces, necesitas que las personas comprendan o que las personas identifiquen lo que es valioso en tu producto y puedan apropiarse de ese atractivo. Por lo tanto, para mi consumidor o mi cliente, parece atractivo, es fácil de comprender, los colores son adecuados, va dirigido al sector que estoy pensando, porque vean, podrán haber, por ejemplo, dos tiendas de ropa. Van a decir, son tiendas de ropa, ¿no? Pero les prometo que tendrán mucha diferencia en su publicidad si una de esas tiendas de ropa, por ejemplo, va enfocada a niños, ¿no? Por ejemplo, una boutique para niños. Y por otro lado, una tienda de ropa, vamos a suponer que es una de estas tiendas de ropa donde normalmente hay mucha subcultura. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, esas tiendas de ropa donde venden cosas así como de vampiro, cosas así de metalero, cosas, o sea, que tengan que ver con una subcultura. En este caso podría ser, por ejemplo, tienda de ropa para chicas, para adolescentes, no lo sé. Hay una gran diferencia porque los usuarios de los servicios primeros, pues la publicidad tiene que ir enfocada a la cuestión infantil, mientras que por otro lado tiene que enfocarse a la parte de la subcultura para poder vender. Recordando que también los clientes serán distintos y no está dirigido para todo el mundo. Por lo tanto, identificar que la publicidad sea efectiva, o sea, que la comunicación de aquello que yo quiero transmitir de valor hacia mi futuro, hacia mi potencial comprador o hacia la persona que lo va a consumir, ¿vale? Que sea entendible y que realmente llegue a comprenderse totalmente el contenido. Por lo tanto, una de las preguntas que se pueden utilizar es ¿qué medios utilizas más? La publicidad, el internet, un folleto, la radio, el periódico. Y esto dependerá mucho del tamaño y del tipo de organización que ustedes estén pensando. El otro día, me pusieron, bueno, hicieron un proyecto unos alumnos acerca de uno de estos espacios donde venden piel, ¿no? Una peletería. Y entonces uno de los alumnos me decía que iba a utilizar el internet como una herramienta para poder vender sus productos. Y le decía que estaba bien, pero había que enfocarlo. Porque vean, quien normalmente utiliza el producto también tiene características innatas, ¿no? Vamos a suponer, chicos, que ustedes quisieran, voy a cambiarme tantito de tema, pero si ustedes, por ejemplo, tuvieran un proyecto y necesitaran a un ingeniero aeroespacial, ese ingeniero aeroespacial
En México, pues creo que ni existe la carrera, muchachos. Entonces tendrían ustedes que buscarlo en un lugar, pero no significa que no existan en el mundo. Hay, pero encontrarlos es difícil. Entonces, vean, chicos, uno encuentra normalmente en el medio en el cual se desenvuelve. Y en este caso, si yo tengo un medio local y el tipo de consumidor pues se informa y utiliza como una forma de entretenimiento o de información personal. La radio, pues ahí voy. La televisión igual. Vean que, por ejemplo, si hay algo que sucede, me sucede muy a menudo, es que las señoras mayores, o sea, las adultas, señoras ya mayores, me dicen, oye, ¿te enteraste que falleció tal persona? Y así de que no, no sé quién será, pero porque el medio comunicacional que tienen, más accesible para ellas, o sea, les estoy hablando de mi abuelita, ¿no? Y de sus amigas, es pues la radio. Y entonces ahí se enteran. Y por lo tanto, cada vez que, por ejemplo, escuchamos en la radio que falleció una persona, ¿no? Dicen la esquela muy respetuosamente y finalmente dicen el nombre del funeral es en donde va a estar esta persona. Ya forma parte de una publicidad. Evidentemente, muchachos, si yo fuera un dueño de estos funerales, ¿en dónde creen que pondría mi atención? Precisamente en la radio, muchachos. Entonces, vean, el medio tiene que ver con las características de mi cliente, ¿vale? Tiene que ser congruente, porque si me dicen que su cliente va a ser una persona de una señorita de entre los 20 y los 25 años con un poder socioeconómico alto, utilizando un folleto, pues entonces no muy les voy a creer, muchachos. No por otra cosa, bueno, dependiendo cuál sea el tipo de trabajo que se tenga o el tipo de publicidad que se realice, pero realmente pues hay que ser congruente, ¿vale? Aquí es donde vamos a tener quizá algunos detallitos porque la publicidad tiene que ir congruente al tipo de mercado al cual voy enfocado. Y eso a veces se nos dificulta un poquito, pero yo estoy seguro que vamos a hacer un gran trabajo. Y en el precio, ¿estaría dispuesto a pagarlo? ¿Te parece adecuado en comparación con el precio de la competencia? Porque es importante, vean, cuando yo les decía de las mermeladas artesanales y las mermeladas estas que están en el supermercado, pues la comparación de precio es imposible, ¿no? Por lo tanto, si yo comparo una con otra, ya va a tener una diferencia en mi investigación, porque al fin y al cabo, pues voy a comparar algo que no se puede comparar, ¿verdad? Vamos a suponer que una Smuckers me va a costar a mí 50 pesos y una de estas artesanales me va a costar 80, 90 pesos, o sea, es el doble, ¿no? Casi el doble. Y entonces, vean, no sería justo. Por lo tanto, comparar y estar dispuesto a pagar por ello nos va a decir muchas cosas, ¿no? Vamos a suponer que hacemos un producto muy caro, que aquí la gente no esté dispuesta a pagarlo, entonces, pues, y si queremos que nuestro mercado sea aquí, entonces, pues, no, pues ya, ¿qué seguimos haciendo en el proyecto? Sin embargo, si es caso contrario, ¿no? Si de repente la gente lo puede pagar, pues busco diferentes mercados, ¿vale? ¿Te parece adecuado en comparación con el precio de la competencia? Por lo que ofrece su producto, ¿su precio te parece adecuado, alto o bajo? O también podrían utilizar, ¿estás dispuesto a pagar esta cantidad de producto? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Ahora, esto es cuando, por ejemplo, no hay competencia, muchachos, ¿vale? Cuando no hay competencia, es más fácil detectar cuánto está dispuesto a pagar el cliente. En algunos casos y en algunos tipos de industria es lo más recomendable. Selecciona personas para que tú obtengas información, tienes que combinar preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple. Les decía que podemos utilizar la entrevista, la observación directa, etcétera, etcétera. Pero las personas, lugares y momentos distintos para aplicar las encuestas a tus clientes potenciales, ¿verdad? Si ya encontraste clientes potenciales, busca que sean de diversas horas, de diverso tiempo, de diversas condiciones para que realmente pues sepas, eh, tengas más amplitud en tu conocimiento. Ejemplos de distintas fuentes que te den una idea más general para mejorar tu estudio de mercado.
Diseña encuestas cortas, pero que revelen, perdón, la información más importante de tu proyecto y hay que analizar estos datos obtenidos, ¿vale? Ustedes van a hacer lo que es la actividad B, ya saben, realizar la investigación, qué tipos de reactivos puedes formular y realizar una encuesta de al menos 10 preguntas que podrías realizarle a tus clientes potenciales. Esto de las 3 personas, muchachos, se los dejo a su criterio, sin embargo, no es necesario. Y finalmente, si tienen pruebas piloto, las pruebas piloto, platicamos de eso en la clase, es cuando algunos productos necesitan tener investigación y desarrollo previo antes de la salida del producto. Vean que, por ejemplo, si yo voy a desarrollar alguna tecnología, pues primero tengo que probarla y tengo que verificar que sea, que sea el correcto manejo, que haya un correcto manejo del producto, ¿no? Y entonces pues tengo que realizar pruebas piloto antes de lanzarlo a la venta o siquiera de producirlo, ¿no? O sea, tengo que hacer como un prototipo. Pero si su proyecto no requiere de pruebas piloto, entonces nos saltamos el punto 4 y el punto 5. Espero que esto haya quedado más que entendido. Luego sigue lo que es la característica de los productos. Una vez que identificas qué público necesitas o a qué público quieres llegar, importantísimo, mientras más delimitado, mientras más definido, la precisión con la cual trabajaremos esto será mucho, mucho mayor. Eh, hay que hacer, hay que ver estas características que realmente hacen atractivo o que impulsarán al producto o el servicio a que lo sea más. Hablábamos del empaque, del diseño, de la imagen. Cuando hablo del empaque es el elemento que protege al producto, el diseño es cómo está conformado, la identidad de ese mismo producto y la imagen es la opinión, ¿no? De que los clientes tienen hacia esta figura. Eh, entran muchos elementos a partir de las características de estos productos, pero, por ejemplo, las características intrínsecas del producto es la tecnología que se utiliza para producir, el color que resulta, el sabor y la consistencia. Esas son, en esencia, lo que determina cómo será nuestra mermelada en este caso, ¿no? Porque si yo utilizo tecnología más rudimentaria, tal vez la mermelada tenga otro tipo de consistencia, ¿no? O los trozos sean más grandes, etcétera. El color, si no pasa por un proceso de calidad, muchachos, entonces lo más probable es de que no escojamos las mermeladas correctas para poder realizar la mermelada. Ahora, ¿por qué hay mermeladas correctas y no? Porque a veces pueden estar o muy poco maduras o muy maduras, ¿no? Eso puede ser un ejemplo, podemos poner otros. El sabor, si le ponemos azúcar, si no le ponemos azúcar, cambia el sabor, ¿no? El tipo de fresa, ¿no? O por ejemplo, en este caso que es de fresa, pero podría haber de distintos tipos de frutas y créanme chicos que hay frutas que independientemente que sean la misma fruta, no sé, ustedes, con el permiso de ustedes, podremos dar nuestra opinión y decir que hay frutas que aunque sean la misma fruta, pero como son de diferentes como subespecies, pues entonces sabe distinto. Y esas son las características de los productos. De los servicios es que son intangibles, ¿no? Recordando que un producto es tangible, ¿vale? Un servicio es intangible. No tanto que tengan caducidad, pero recordemos que algunos productos no es que tengan caducidad, pero sí tienen fechas como que clave, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ropa o de algunos productos, como se basan a partir de moda, entonces, pues sí, tenemos que meterle un poquito de velocidad. Heterogeneidad, que es cuando se establece un estándar en los procesos. El control de calidad debe ser siempre el mismo. ¿Por qué siempre debe ser el mismo, muchachos? Porque realizamos nuestros procesos y al realizar nuestros procesos, evidentemente vamos a mover los mismos hilos. Tal vez los resultados sean distintos en cuanto a la percepción del cliente, pero nosotros tenemos que dar siempre el mismo control, los mismos procesos. Y se produce al tiempo que se consume.
¿vale? Por eso es que esa es una característica de los servicios. Bueno, tenemos algunos atributos que otorgan el valor adicional al producto, como la calidad, que ya saben, es una expectativa. El diseño de venta, que es cómo atraes a que los clientes para que consuman tu producto o servicio, y qué tan funcional es, qué hace, para qué sirve, qué beneficios obtengo con él. Lo que son los atributos, se establecen estos elementos para llamar a la atención de lo que es el mercado objetivo. Eso significa, muchachos, que, por ejemplo, como en cualquier otra condición económica, buscamos resaltar lo mejor que tenga nuestro producto o servicio. Y por eso hay que identificarlo bien. Porque vean, por ejemplo, si me preguntan si la pizza de Domino's Pizza es la más rica, para mí les voy a decir no. Pero si yo tuviera que elegir y estuviera en una reunión y tengo que darle de comer a personas, pero tiene que ser en menos de 40 minutos, entonces les prometo que yo elegiría automáticamente Domino's Pizza, porque la seguridad que me da el tiempo, el que me ofrecen, tal vez no me la pueda ofrecer otra empresa. Entonces, debido a esa circunstancia, yo elijo utilizar el tiempo pues, para comprar el producto, ¿no? Ahora, ese es uno de los elementos clave que tiene Domino's Pizza, que probablemente esos atributos sean positivos en otras ciudades, sí, tal vez en otras no, tal vez con otras competencias sí lo sean o tal vez no. Entonces, tenemos que resaltar lo que es importante para nosotros, sin importar si a los competidores les es positivo esto o no. Bueno, finalmente, muchachos, vamos a conocer qué es lo que es un análisis FODA. El análisis FODA es las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entendiéndose que el análisis FODA parte de 4 cuadrantes, ¿no? El de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero es importante ahora hacer una división, ¿no? Acá. Las fortalezas y las debilidades pertenecen a un entorno interno. Son estos elementos relacionados con la estructura y operación de tu equipo. Es todo aquello que tú puedes controlar, ¿vale? Mientras que el entorno externo, que pertenece a las oportunidades y a las amenazas, son aquellos factores o aspectos que no dependen de ti, o sea, que no puedes controlar. En tu vida tienes muchos de esos aspectos. Por ejemplo, vean, si tienen una cita para ir a la escuela, no sé, a las 7 de la mañana, los factores internos es, por ejemplo, si ustedes ponen su alarma, sí o no, si se levantan temprano, no sé, si desayunan, etcétera. Todo lo que hacen para ir a la escuela, ¿no? Pero vamos a suponer que ustedes tienen 1 hora para llegar a la escuela y aún así salen con un chorro de tiempo, van a la parada del colectivo, paran el colectivo, ese colectivo va a muy buen tiempo, no hay tráfico, no pasa nada, y de repente, por algún accidente, ese colectivo choca. Entonces, si choca, en primer lugar, ustedes no estaban manejando, y al no manejar ustedes, pues no tienen culpa, ¿verdad? Pero pues se va a hacer el escándalo, van a llegar los vecinos, va a llegar el otro coche, y entonces lo que va a suceder es que probablemente ustedes hayan salido con todo el tiempo del mundo, pero por esa situación ajena, ustedes llegan tarde. También tenemos entonces que cuidar esas situaciones, esos entornos externos que muchas veces no permiten que lleguemos a tiempo. Pero en las empresas, el análisis FODA, en las fortalezas, impulsan lo que es un negocio. Es aquello en lo que los miembros de tu grupo u organización sobresale y genera ventajas como gran experiencia laboral, un sistema de trabajo eficiente y servicios sobresalientes. Es lo que actualmente hace que yo tenga una ventaja o que yo sea distinto a las demás empresas. Como les decía, si hablamos de un Domino's Pizza, por ejemplo, pues la ventaja competitiva más grande que tienen ellos, la fortaleza más grande, es el tiempo, porque ninguna otra pizzería ofrece eso, ninguna otra. Entonces,
Eso es una fortaleza increíble. Ahora, aquí les pone algunos ejemplos como gran experiencia laboral, sistema de trabajo eficiente, servicios sobresalientes. Eso es lo que actualmente eres. No lo que pretendes ser, sino lo que eres ahorita, ¿no? Si habláramos de las personas, ustedes son estudiantes de octavo cuatrimestre, ¿verdad? Al estar en octavo cuatrimestre, pues evidentemente, eso es lo que son ahorita. Claro, entre 3 meses, 4 meses van a ser ya licenciados, ¿verdad? Pero eso será después. Ahorita, aquello en lo que tus miembros de tu organización o aquello en lo que esas características que ahorita tengo que me hacen sobresalir. Ahora, las oportunidades se aprovechan porque son situaciones favorables que responden a las condiciones sociales, económicas, tecnológicas y políticas, entendiéndose que una fortaleza se puede convertir en una oportunidad, solamente que esta es en la actualidad y esta es a futuro. Por ejemplo, las oportunidades pueden ser un aumento del presupuesto, una creación de leyes favorables, una alta demanda del servicio. Vamos a suponer que seguimos hablando de lo que son las mermeladas, muchachos. Una fortaleza que podría tener, por ejemplo, la mermelada, en este caso, podría ser que ya tenemos algunos productos disponibles. O sea, que con lo cual vamos a elaborar la mermelada, ya lo tenemos en casita. Eso es una fortaleza. Otra fortaleza podría llegar a ser que en donde yo produzca, pues sea mío, ¿no? Así no tengo que pagar renta. Pero si hablamos, por ejemplo, de otro caso, para que quede más claro lo que es una fortaleza, muchachos, las medicinas. Cuando yo hablaba de medicinas, les decía que la fortaleza más grande es que las enfermedades en el mundo no van a cesar. Y entonces eso significa que es un mercado el cual sí va a experimentar cambios y sí va a experimentar una evolución, pero no se va a acabar, o al menos hasta que descubran la cura de todas las enfermedades, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a pasar eso? Por lo menos yo auguro que para mi negocio unos 100 años sí tengo. Entonces esa es mi fortaleza grande. Así hay que buscar estas ventajas, ¿no? Y lo mismo las oportunidades. La gran experiencia laboral puede convertirse en un aumento en el presupuesto, ¿no? El sistema de trabajo eficiente también. Vamos a suponer que en esta cuestión de la mermelada, esta es mi fortaleza, pero si yo busco una oportunidad, por ejemplo, no sé, si yo determino que el valor de las fresas, bueno, el precio de las fresas a mediano plazo va a bajar, entonces, pues eso puede ser una oportunidad para mí. Puede ser para mí una oportunidad para mí el hecho de agarrar y decir, bueno, estoy produciendo aquí cerca fresas, ¿no? O también podría llegar a ser una oportunidad para mí el hecho de que eh, haya escasez, por ejemplo, no sé, de, de otro tipo de fruta, ¿no? Vamos a suponer que hay escasez de durazno. Y entonces, pensemos de que la mermelada de fresa se vende menos que la mermelada de durazno. Si hay una escasez de durazno, va a haber menos producción de mermelada de durazno y entonces ahí es una oportunidad para mí, ¿verdad? Una oportunidad de oro. Hay que identificarlas, muchachos. En la creación de leyes favorables también hay algunas. Por ejemplo, en la actualidad, muchachos, con la creación de algunas leyes, se favorece a otras industrias. Vamos a suponer que en la actualidad, muchachos, ya es necesario llevar alguna especie de software en algunas empresas. Si es necesario llevar un software, no sé, de control de inventarios, por ejemplo, de control interno, de facturas, etcétera, entonces también nace la oportunidad para las empresas, no sé, que venden tecnología, computadoras, ¿verdad? Porque al haber una ley que promueve o al haber alguna tecnología que mueve a una empresa, pues también se creará una necesidad y por lo tanto una oportunidad. En el entorno interno tenemos lo que es las debilidades.
Las debilidades, muchachos, que ya ustedes sabrán que como todo ser humano tenemos, y también las empresas las tienen, es aquellas cosas que disminuyen, que tiene que ver con mi estructura y operación, pero que disminuyen las características que tenemos como empresa. Son aquellas que reflejan las carencias o aquello que dificulta alcanzar los objetivos. Por ejemplo, no contar con la tecnología necesaria es una debilidad, ¿no? Tal vez podremos producir mermelada muy rica, pero como lo tengo que hacer con dos máquinas que no son las más eficaces para hacer esto, pues entonces produzco poco y por lo tanto es una debilidad. Una mala planeación, un mal servicio, un pésimo servicio, entendiéndose que son cosas que yo puedo mejorar, pero que no lo hago no porque yo desconozca, sino porque muchas veces uno comprende sus limitantes, ¿vale? Uno comprende sus limitantes. Y esos limitantes pueden ser desde la falta de capital hasta la falta de tecnología, algunas actitudes, algunas cuestiones culturales, muchachos, de verdad. Las debilidades pueden ser algunas cuestiones hasta culturales. Y por último, lo que es las amenazas, que son los factores externos, pero los cuales se buscan enfrentar. Son todo lo que pone en riesgo o dificulta el logro de los objetivos. Vean, ¿por qué les digo que el FOD es incluyente? Porque esto es la fortaleza. Y si vemos las oportunidades son a futuro. Las debilidades también es lo que actualmente, pues muchas veces no me permite ser mejor, ¿no? Una mejor empresa. Son carencias. Pero esas carencias, si las dejamos crecer, si las dejamos fluir, se convierten en amenazas. Y eso se convierte en lo que pone en riesgo a toda la organización. Por ejemplo, algunas dificultades gubernamentales, baja en la economía del país, cambios tecnológicos. Dentro de las amenazas, vean, les voy a poner una debilidad que no está aquí y una amenaza. Una debilidad podría ser no usar el sistema de reclutamiento y selección de personal adecuadamente, ¿no? Eso es una debilidad. Si no lo utilizo adecuadamente o si no lo utilizo, pues me hace débil, ¿no? ¿Por qué me hace débil? Porque podremos enfrentar una demanda, una amenaza, ¿no? En la amenaza podría ser que una demanda laboral llevará a desestabilizar las finanzas de la empresa y con ello quebrarla. Entonces es una amenaza. Una debilidad se puede convertir en una amenaza. Una fortaleza se puede convertir en una oportunidad. Buscamos conocer nuestras fortalezas y oportunidades para contrarrestar las debilidades y amenazas. El entorno interno es algo que yo puedo controlar. El entorno externo quizá no lo puedo controlar, no depende directamente de mí, pero evidentemente yo aquí tengo que mejorar mucho para que si vienen estos entornos externos, yo esté preparado para ello. Y utilizamos el análisis FODA para realizar estrategias de mercadotecnia, como seguramente ya habrán visto, ¿verdad? Ok. Entonces, muchachos, recapitulando qué es el plan de producción, porque eso es lo que vamos a hacer, el plan de producción. El FODA, muchachos, ustedes van a realizar un análisis FODA en un ejercicio, ahorita les presento cuál, pero en ese ejercicio, bueno, van a presentar lo que es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del proyecto que ustedes van a desarrollar. Ahora, existen FODAs que son cuantitativos y FODAs que son cualitativos. En el caso nuestro vamos a hacer uno cualitativo, ¿vale? No espero un cuantitativo, pero sí les digo esto, ¿no? Normalmente se recomienda más hacer FODAs cuantitativos, ¿vale? Esto sería un FODA cualitativo porque si colocamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 fortalezas y aquí 5 oportunidades, pues nada más van a quedar en esto, ¿no? En la lectura. Pero si ustedes ya quisieran hacerlo de forma cuantitativa, entonces tendrían que usar un tabulador y realizar lo que se llaman estrategias de mercadotecnia. Bueno, chicos, ¿qué es un plan de producción? Es la organización de todo el proceso productivo, o lo que es lo mismo,
todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la fabricación de productos o a la prestación de estos mismos servicios. La cantidad total de producto cuya responsabilidad de producción es el departamento de fabricación durante el periodo de horizonte, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del plan de producción es cualidad, cantidad y continuidad, ¿verdad? Por este determinado producto. Aquí está lo que son las instrucciones, qué es lo que debe contener, el título, objetivo, especificaciones, descripción, diagrama, costos de producción, personal y programa cronológico. Ahorita vamos a ver qué es lo que contiene el plan de producción. Lo voy a hacer más sencillo, muchachos, para que no haya ningún problema, voy a hacerlo más sencillo. Dice, para determinar el personal, primero lo que vamos a hacer, muchachos, es ir determinando tanto el personal como los procesos, los procedimientos, un plan de ventas, un plan de producción, los gastos de nómina, la selección de los proveedores que vamos a utilizar y finalmente vamos a hacer vamos a realizar ciertas tablas que nos van a ayudar precisamente a estimar los costos de nuestra actividad, ¿verdad? Ok, bueno, una vez que tenemos entonces nuestro plan de producción, muchachos, podemos ir a lo que es, a ver, permítanme. Permítanme un segundito. Bueno. Vamos a determinar el personal que necesita el negocio para continuar con el plan de trabajo. Vean, primero hay que revisar la complejidad en el manejo de los equipos y maquinaria, las competencias específicas que se requieren para trabajar en el área, las habilidades y otros conocimientos que se requieren para la realización del trabajo y finalmente conocer cuántos colaboradores son necesarios para desarrollar cada tarea. ¿Qué hay que hacer para esto, muchachos? Vean, esta información se tiene o se debe de ver en una materia que se llama organización, ¿no? Todo lo que cuando vimos los manuales de organización y todos los manuales de procedimientos, que no es lo mismo el manual de organización y de procedimientos. El de organización, muchachos, lo que busca es conocer al personal necesario, pero los procedimientos tienen que ver con toda la operatividad. Entonces, son dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. Por lo tanto, para hacerlo más sencillo, les pido lo siguiente. En una tabla hay que registrar la información relevante para el proyecto. Anota las actividades por área. Organiza los puestos requeridos. Describe las competencias que requieren para tener ese puesto. A ver, en las actividades por área, ustedes primero tienen que saber qué es lo que tienen que hacer. Ahorita les voy a poner, al continuar la clase, un ejemplo cómo es que vamos colocando las actividades por área. De ahí los puestos que requiere cada área. Vamos a suponer, muchachos, que nosotros tenemos 5 áreas, entonces hay que colocar cuáles serán las actividades por cada área, las competencias de ese puesto, qué tareas y actividades deben de realizar, ¿no? Las responsabilidades y obligaciones que tendrán y la jornada laboral en la que normalmente trabajarán tus colaboradores. Ahora, importantísimo esto, ¿vale? Primero determinamos qué áreas van a haber. Eso ya lo hicimos anteriormente con nuestro esquema de trabajo, ¿verdad? Los puestos requeridos. Vean, en los puestos requeridos podemos tener una especificación, ya sea el puesto o la actividad, ¿verdad? En el caso de la empresa que yo les voy a presentar, se da por actividad. Vamos a suponer que yo necesito secretarias, ¿no? Entonces, esa es una actividad y a la vez es una función, ¿verdad? Pero si yo digo que mi secretaria no va a ser secretaria y va a ser una agente de ventas, entonces ya estoy hablando de un puesto de trabajo. Y así, muchachos, tenemos que ver
¿Cuándo es un puesto y cuándo es la actividad? A veces la actividad le podemos llamar el puesto de trabajo. A veces el puesto de trabajo simplemente es algo asignado por nosotros. Por ejemplo, muchachos, en mi caso yo tengo mi panadero. O sea, ese es el puesto y esa es la actividad, ¿no? Ser panadero, porque el panadero hace todo. Ahora, si yo tuviera una panadería grande, entonces les podría yo decir que uno es, de hecho, así se configuran algunas empresas. Algunos hacen ciertos productos, por ejemplo, como rosquillas, cazolejas, o sea, hacen nada más esos productos. Entonces, ya podría ponerles un nombre a esa actividad. Entonces, hay que organizar estos puestos a través de o lo que se hace o a través del nombre del puesto. Las competencias, muchachos, entendiéndose muy bien lo que es una competencia. Ahora, son palabras que parecen complementarias: competencia, tarea y actividad. Dentro de las tareas, muchachos, bueno, primero vamos a hablar de las competencias, ¿verdad? Ahora, las competencias que debe tener un trabajador deben de ser lo que son, sobre todo, muchachos, las más importantes son la capacidad de aprender, la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo, la flexibilidad, la iniciativa, la toma de decisiones, la creatividad e innovación. Vean, muchachos, por ejemplo, si yo voy a poner un capacitador, evidentemente tiene que tener competencias en comunicación. Si yo pongo un capacitador que simplemente no puede expresarse o no sabe expresarse o la gente no le entiende, entonces no cumple con esta competencia. Entendiéndose entonces, muchachos, que las competencias laborales tienen que ver más con algunos elementos valorados, ¿no? Con lo que las empresas quieren. ¿Cuáles son normalmente las competencias que se requieren, muchachos? Trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación eficaz, organización efectiva, análisis y procedimiento de la información, capacidad de adaptación, creatividad, autonomía, independencia. Esas son algunas de las competencias que se necesitan. Por ejemplo, muchachos, para llegar a ser gerente o para tener estas características, si vamos a tener a 20 personas a nuestro cargo, tenemos que tener competencias en negociación. Y es necesario tener estas competencias en negociación porque si pongo una persona que no sabe negociar, entonces será muy difícil. Esas competencias tienen que estar bien arraigadas. Por ejemplo, muchachos, si estamos en cocina, pues una de las competencias que debe tener nuestro trabajador es trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Qué tareas y actividades deben de realizar? Pedagógicamente, muchachos, las tareas y actividades son dos cosas distintas. En las empresas tenemos algunas diferencias. Lo que es, muchachos, las tareas y actividades, les decía que pedagógicamente una tarea la proponemos nosotros los docentes, mientras que la actividad es aquello que una vez que el alumno comprende qué es lo que tiene que hacer, el alumno se apropia, ¿no? Sin embargo, para lo que es nuestra actividad económica, la tarea va a ser aquello que te implica cierto esfuerzo y que se realiza durante un tiempo limitado, ¿vale? Por ejemplo, muchachos, cuando nosotros utilizamos un cierto tiempo y un cierto esfuerzo, llámese, por ejemplo, estudiar, es una tarea, ¿verdad? Ahora, una función, muchachos, son las actividades afines o dirigidas a proporcionar
las mejoras en los recursos y servicios que se den, ¿no? Es el conjunto de actividades, eso es una función, el conjunto de actividades. Ahora, las competencias son las capacidades, las habilidades, el pensamiento, el carácter, la forma integral de cómo ver las cosas, ¿no? Cómo se suscitan estas partes. Y por último, muchachos, les voy a poner un ejemplo un poquito práctico, el de un mesero, ¿vale? La tarea es pasar productos a la mesa. Esa es su tarea, ¿no? Porque le implica cierto esfuerzo en un cierto tiempo. No todo el tiempo lo va a hacer, pero cuando sea necesario lo realizará. La función es saber llevar los productos a la mesa. Tiene que no nada más desempeñar esta acción, porque cualquiera podría pasar comida, pero de una técnica especializada tal vez no, o llevar tantos platos quizá no, esa es su función. Y la competencia, por ejemplo, podemos hablar de que tenga que ser, tener un trato positivo con los clientes, ¿no? Saber tratar a las personas, una competencia que puede tener un mesero, por ejemplo, es la comunicación eficaz, ¿no? La resolución de problemas, la toma de decisiones. Tiene que resolver algunos problemas sencillos. Y vean que la toma de decisiones que tomará un mesero a comparación de su gerente, pues ya sabrán que una es más compleja que otra. Por lo tanto, hay que especificar cuáles son tareas y actividades. Finalmente vienen las responsabilidades y obligaciones. Parecen lo mismo, ¿no? Responsabilidad y obligación. Ahora, son distintas, muchachos, ¿vale? Son distintas y distinguirlas es parte de nuestro trabajo. Ahora, las obligaciones, muchachos, es aquellos elementos que están contenidos en su contrato o en estas cuestiones del trabajador, ¿no? Bueno, ahora, obligaciones tenemos como pagar impuestos, eso es a nivel personal. Como empleados también tenemos algunas obligaciones y algunas responsabilidades que tenemos, por ejemplo, responsabilidad hacia las personas. Vamos a suponer que yo tengo un grupo de trabajo, entonces soy responsable por ellos, ¿no? Por conocer si llegaron bien, si están haciendo bien su actividad. Soy responsable de su supervisión. Entonces vean que no es lo mismo una actividad, una tarea que una responsabilidad. Y las obligaciones es aquello que yo tengo que entregar de manera totalmente formal, de manera periódica. Vamos a suponer que como responsabilidad yo tengo la supervisión de un equipo de 20 personas de trabajo, mientras que la obligación sería entregar un reporte de esas 20 personas, ¿vale? Eso es algo que yo tengo que hacer a través de mis responsabilidades. Y hay que mencionar la jornada laboral en la que normalmente van a trabajar las personas que colaboran con nosotros. ¿Por qué será así? Porque sabemos que hay turnos matutinos, eh, turnos de la tarde y turnos de la noche. Algunas empresas no trabajan 24 horas, algunas trabajan solamente por un día, otras trabajan nada más por horas, etcétera, 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 etcétera. Les he puesto muchos ejemplos de cómo la jornada laboral no necesariamente tiene que ser de 8 horas y no necesariamente tiene que cumplir con características de que 2 horas seguidas, ¿no? Entonces, hay que mencionar la jornada laboral y las disposiciones. Vean, aquí está el ejemplo para elaborar y comercializar mermeladas. Importantísimo que revisemos esto. ¿Qué actividades se hacen por áreas? Adquisición de materia prima, preparación de insumos, producción, envasado del producto, distribución. Ahora, ¿quién hace estas actividades? Y aquí podemos asignar un puesto. Véase que el puesto es un comprador, supervisión de calidad y almacenista, operador, cocinero, productor, transportista, vendedor, administrador. Entonces, tenemos que poner lo que es la descripción. ¿Qué competencias tiene? Un comprador maneja hojas de cálculo y sabe negociar con proveedores. O sea,
Estas son las competencias más importantes. Vea, nótese que es algo que ya les había comentado. Un comprador es negociador por naturaleza. Es ese clásico regateador, ¿no? Que nosotros le conocemos. ¿Qué responsabilidades tiene? Encargado de mantener el abastecimiento, el almacén, contactar y atender proveedores, solicitar facturas y generar órdenes de compra. La jornada de trabajo será de este comprador de lunes a sábado en un horario de 8 a 4. Probablemente este comprador no trabaje el día domingo porque vean, si tiene que abastecer el almacén, contactar y atender proveedores, sobre todo si son de fruta, pues evidentemente el día domingo casi nadie trabaja. Entonces, no tiene sentido darle un horario de lunes, martes a domingo, por ejemplo, y que descanse el día lunes, cuando el lunes quizá es el día más fuerte que tengan los proveedores. La jornada tiene que ser congruente con las responsabilidades y las competencias. Eso es en adquisición de materia prima, pero hay dos puestos. Véanse que hay un comprador y hay un supervisor de calidad y almacenista. Para ser supervisor, véanse que la competencia es distinta. Trabajan en la misma área, pero el puesto es distinto porque el supervisor de calidad y que pues en este caso se desempeña también como almacenista, o sea, es una doble función, es una persona con una buena condición física para cargar insumos. Vean que los requisitos cambian. El supervisor de calidad y almacenista, si el requisito fundamental en este caso es tener buena condición física. ¿Por qué en el comprador no hay un requisito? Porque independientemente de la condición física del comprador, pues realmente no nos interesa mientras tenga una competencia que nos ayude a mejorar el puesto. Pero en lo que es ser almacenista, sí necesito un requisito, en este caso, la condición física, ¿no? Porque pues es el que va a almacenar. No puedo tener una persona ahí débil físicamente. Ahora, la competencia es que conocen normas internacionales de alimentos. ¿Para qué? Para supervisar esta calidad. Ya estamos hablando entonces de que estamos perfilando a nuestro puesto de trabajo. ¿Qué responsabilidades va a tener? Verificar que las materias primas estén en buen estado y que sean cantidades correctas que se solicitan a la orden de compra. Entonces, seguramente va a tener que comunicación con el comprador. Trabajan en la misma área. Por eso es que lo dejamos juntos. Hacen diferentes actividades, pero tienen líneas de comunicación, no se olviden. Y entonces, que las materias primas estén en buen estado y que sean las cantidades correctas que se solicitan en la orden de compra. Comprobar que se cumplan con los estándares de calidad. Su trabajo es de lunes a sábado con un horario de 8 a 4. En este caso, como son lo mismo, bueno, trabajan en la misma área, pues es probable que tengan la misma jornada. Es probable, ¿vale? No, ya saben, no todos los trabajadores van a tener lo mismo, pero sí les pido congruencia en este caso. También hay preparación de insumos. Aquí tenemos un operador, un cocinero en producción, un envasado del producto, distribución, transportista, un vendedor, un administrador. Vean que no les pongo aquí las demás, pero sí, todos tienen un requisito. Por ejemplo, en la preparación de insumos, o en el cocinero, o en el productor, en el transportista, en el vendedor, administrador, los requisitos son distintos. Que vean que, por ejemplo, para un vendedor no necesita necesariamente saber cocinar, ¿verdad? No. Evidentemente, uno de los requisitos fundamentales aquí, en un cocinero, será, pues, que sepa cocinar, ¿no? Y sobre todo que sepa cocinar nuestro producto. Mientras que los requisitos de un vendedor, pues, tal vez sean distintos. Aquí no necesito que sepa cocinar, de nada me va a servir que sepa cocinar. Que me interesa es que tenga también habilidades de comunicación verbal, que pueda realizar ventas efectivas, ¿no? O sea, eso es lo que yo deseo. Y vean que todos son distintos.
El administrador no necesariamente tiene que vender bien, el transportista no es lo mismo que el cocinero o que el productor, chicos. Por lo tanto, estas competencias, responsabilidades y requisitos son acorde a su puesto de trabajo, ¿vale? Y finalmente, muchachos, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos cuántos son los colaboradores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos van a ser el personal necesario? En este caso necesitamos 2 operadores, 2 cocineros y los demás solamente uno, para tener un total de 10 colaboradores, entendiéndose que todos van a cobrar distinto, ¿verdad? Créanme, todos van a cobrar distinto, porque no es lo mismo, muchachos, créanme que no es lo mismo. Vamos a suponer que nada más fuera un almacenista, que no fuera un supervisor de calidad. Entonces, con si nada más le quitáramos, o si nada más quedara ser almacenista, entonces la competencia cambiaría, ¿verdad? Porque no necesitaría conocer normas internacionales de alimentos o de calidad. Entonces, solamente lo más importante del puesto sería con la condición física que se requiere, aunque sus responsabilidades sean mayores o la jornada sea igual. Entonces, lo único que resaltaría o lo más importante que resaltaría del puesto sería la condición física. No es lo mismo una persona que maneja hojas de cálculo y que tiene, por ejemplo, la preparatoria, o una persona que solo tiene condición física y que sabe leer y escribir. El pago no será igual. Y entonces, pues por eso hay que determinar primeramente cómo elaborar nuestro programa de cuántas personas van a trabajar con nosotros. Y finalmente, muchachos, ¿qué es lo que hacemos? Elaborar el organigrama para visualizar las jerarquías. Parece muy cañón, vean, así como se ve en tabla, parece que, ay, no, es mucho, son muchas personas. No, vean, hay un director general, un control de calidad, alguien que realiza las ventas, compradores y producción y envasado. Ahora, dense cuenta que si quisieran ustedes, en primer lugar, aquí no tienen nombres. Importantísimo, no lleva nombres, solamente puestos o en este caso funciones a desempeñar. Y tampoco lleva el número de puestos. Por ejemplo, operadores y cocineros en la preparación de insumos. Vean, está en producción, ¿verdad? Producción y envasado. Aquí es donde están contenidos 2 cocineros y 2 operadores en lo que es la preparación de insumos. Está aquí por áreas, ¿vale? Bueno, chicos, ahorita les voy a explicar lo que es la actividad C, ¿vale? Después voy a finalizar este video y voy a entrar a la segunda hora de la clase. Realiza un plan de producción de tu proyecto, hay que seguir las instrucciones y adjunta en una hoja los 9 puntos descritos, es lo que ya les había dicho, ¿no? Que es la parte de la actividad C. Finalmente, investiga diferentes tipos de elementos, de tipos y ejemplos de organigramas, elabora uno para tu empresa en el siguiente espacio, puedes realizarlo, puedes apoyarte en los siguientes ejemplos, o pues ustedes lo pueden hacer de manera individual. Si ya lo tienen, chicos, nada más preséntenmelo, ¿verdad? Hay de distintos tipos. Está que es con responsabilidades, nombres, actividad, cuando son empresas muy pequeñas. Estos son los más tradicionales: nombre, responsabilidad, nombre, responsabilidad, nombre, responsabilidad, nombre del puesto, área, jornada, etcétera. Después, muchachos, una lista preliminar de las materias primas que requieres para trabajar en tu proyecto y después analiza las siguientes preguntas y describe sus respuestas en los siguientes recuadros, o sea, aquí abajito. Si es que ustedes lo desean así, ya saben, les pongo los recuadritos por si ustedes desean hacerlo así. Si no, no pasa nada. Me pueden enviar en otras hojas o en otro archivo. ¿Qué pasaría si los insumos o materias primas no pueden ser entregadas a tiempos por el proveedor? ¿Cómo te afectaría? Vamos a suponer que si yo tengo una taquería y no tengo una materia prima como la carne, pues me afectaría mucho. Ahora, si yo tengo 3 proveedores que me dan un precio de carne más barato que como lo encontraría o sea, a menudeo, por ejemplo, pues, ¿qué sucedería si no me entregan ahí? ¿Cómo me afectaría? Pues ustedes piensen, ¿no? ¿Cuál es su producto principal? ¿Cuáles son sus materias primas, sus insumos? Y a partir de ahí pueden ustedes pensar cómo
¿cómo me afectaría? Y es importante porque puede llegar a pasar. Y entonces, cuando pueda llegar a pasar esto, ya hay que estar en alerta. En caso de que tu proveedor no pueda suministrar los recursos que necesitas, existen otros proveedores en los cuales puedes depositar tu confianza. O sea, lo importante también es siempre tener un plan A, un plan B, un plan C para no perderse en el camino. Tus materias primas o insumos tienen una fecha de caducidad corta. Esto es importante para que cuando realicemos nuestro plan de producción, cuando vayamos a producir, pues, determinemos también que el tiempo tenemos que cuidarlo, ¿no? No puedo producir algo cuando se me acerca la fecha de caducidad. Y finalmente, para lo que es la caducidad, para lo que es el cuidado en las herramientas, en los materiales, en los equipos, tiene que ser congruente, ¿verdad? Si yo voy a utilizar, no sé, voy a vender gelatinas, tengo que tener refrigeradores también, ¿vale? Así que si alguien de ustedes, por ejemplo, quiere hacer una heladería y no me ponen los refrigeradores, pues ¿qué onda? Hay que ver ese tipo de situaciones, ¿vale, chicos? Esto es lo que ustedes van a hacer. No me parece compleja la actividad C, sobre todo si ya elegimos bien nuestros objetivos, nuestras metas, si ya planteamos bien exactamente cuál es nuestro proceso de trabajo, cuáles son las actividades que vamos a realizar. Finalmente, alguien tiene que hacer esas actividades, ¿verdad? ¿Quién va a hacer esas actividades del plan de trabajo? ¿Quién va a ejecutar todo lo que haya que hacer? Tengo que cobrar, tengo que producir, tengo que hacer mercadotecnia, tengo que hacer administración. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos a preparar a estas personas? ¿Qué experiencia van a tener? ¿Qué competencias, habilidades, responsabilidades va a tener estas personas? Entonces, yo les pido que me envíen esta información, muchachos, para que yo pueda revisar. Ahorita vamos a ir con lo que es la ubicación, el plan de ventas y de producción, gastos de nómina, selección de proveedores, insumos y equipos, y finalmente, ya en la última clase vamos a ver lo que es la estimación de los costos y lo que son los puntos de equilibrio y los análisis que se realizan para evaluar el proyecto. Sin embargo, chicos, les pido de favor que en cuanto a lo que es las actividades, las hagamos lo más responsable posible, y las que vienen, las actividades que vienen, muchachos, pues ya no están diseñadas para realizar listas y ese tipo de situaciones, sino ya van más enfocadas a su proyecto, ¿vale? Entonces, espero que la actividad C haya quedado comprendida y que me la puedan llegar a entregar. ¿Se dan cuenta? No está muy complejo. Para la clase B, muchachos, las actividades que hagamos, si no tengo el cimiento de la actividad 1, ya recuerden que la actividad 1, A, B y C, representan la estabilidad del proyecto, muchachos. La actividad 1, 2, bueno, lo que sería A, B y C, actividad 1, A, B y C, tienen la característica de ser como el inicio del proyecto. Ahí puedo modificar el tanto que gusten, ahí puedo colocar todo, ¿no? O sea, a grosso modo, pero ya entrando a la actividad de la clase B, ¿no? En lo que es la actividad 2, sobre todo desde la actividad 2A y la actividad 2B, que vamos a ver en la siguiente clase, ya para la siguiente clase nosotros nos vamos a quedar en la actividad 2A. Entonces, créanme, chicos, que sí se va a hacer un poco más complejo si no tenemos como cimiento la actividad 1, A, B y C. ¿Vale, chicos? Entonces voy a cerrar tantito esta sesión, voy a abrir otra para empezar con la clase B. Muchas gracias a todos.